Mucha gente en el mundo de hoy han oído hablar de Jesús, o del cristianismo, o sobre la Iglesia, pero realmente no entienden qué es el cristianismo o quién es Jesús, y buscan en Internet, en la televisión. Una vez vi a un evangelista en televisión, él gritaba fuerte y sin rodeos, como si estuviera haciendo las cosas con el poder de Dios, o estaba exigiendo una donación, cosas que duelen a los verdaderos cristianos, porque es doloroso saber que la gente no conoce a Jesús, y duele tanto por Jesús y por la distorsión del cristianismo. Esto hizo que muchas personas endurecieran sus corazones contra Jesucristo. Ese tipo de cristianismo no es real. A veces solo quisiera conocer a todos los que son así, para decirles qué es el verdadero cristianismo, cuál es el verdadero evangelio. De modo que si al menos se negaba, negaría lo que es genuino. O si aceptara el verdadero evangelio. Creo que la respuesta se encuentra en este título, cristianismo. Está relacionado con una persona llamada Jesús. Ahora bien, ¿qué es Jesús? Es una palabra griega en la versión inglesa que representa el concepto hebreo de promesa. Promesa del Mesías, el ungido, el libertador. La Biblia comienza en el libro de Génesis. Por Dios creó al hombre y este mundo y vio que estaba bien. Pero entonces, tal vez más allá de nuestro entendimiento, el pecado vino a este mundo, una rebelión contra Dios, que lleva a la separación entre el Dios justo y el Dios amoroso, con los pecadores y los malvados. Y esta división entre Dios y el hombre conduce a una gran división entre hombre y hombre también. El mundo que ves a tu alrededor hoy es el resultado del mal, como resultado del pecado. No importa si creas un ideal político, no importa cuánto materialismo haya en la casa de cada uno, no podemos escapar de la verdad de nuestros pecados y de la separación por estos de Dios. Ahora, la importancia del cristianismo. Lo importante en el cristianismo es, la pregunta clave de la Biblia es, si Dios es santo, no relacionado con el pecado, si Dios es justo y resiste el pecado, ¿cómo podemos reconciliarnos con Dios? La Biblia enseña en Romanos 3:23 que porque todos pecan y están privados de la gloria de Dios. Puedes contradecir mis palabras, pero no puedes discutir este hecho. Vemos maldad en el mundo. Si no crees lo que estoy diciendo, simplemente enciende la televisión o lee las noticias. O intenta estudiar la historia de la humanidad y verás a los humanos haciendo cosas malas contra los humanos. Verás muchos pecados, verás destrucción, verás cómo se levanta el racismo, verás el racismo destruido, verás a gente oprimida, violencia inexplicable. Todo ello es resultado del pecado. Los pecadores se reconcilian con un Dios justo. La respuesta está en una persona llamada Jesús. La Biblia nos enseña que Dios es la Trinidad, Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dios trae la salvación al hombre. Dios obra milagros maravillosos, indescriptibles, más allá de la comprensión. Él demuestra amor y lo demuestra al hacer esto. En su justicia, Él condena nuestra maldad. Pero en su amor, Dios se vuelve humano, se convierte en Jesús de Nazaret. Dios interviene en la historia de la humanidad. Y este Jesús de Nazaret vivió una vida perfecta, que tú y yo no podemos y nunca podemos vivir. Luego fue a la cruz. Seguro que todos ustedes conocen la cruz romana. Puede que hayas visto alguna película. Jesús fue clavado allí y se le puso en la cabeza una corona de espinas. Y todo esto fue hecho por nuestros pecados. Pero, ¿qué es imposible mostrar en la película? Incluso si fuera la mejor película del mundo, la redención de nuestros pecados, más allá de solo la muerte del cuerpo de Jesús.
En la cruz, nuestros pecados descansan sobre Él y luego todo el castigo del Dios santo y justo reposan sobre la cabeza del Hijo de Dios. Sufrió lo máximo y luego, antes de su muerte, gritó, «Está hecho», lo que significa que el pago fue completado. Le debemos a Dios por nuestros pecados y esa deuda es castigada para siempre, pero en la cruz, Dios mismo tomó nuestro lugar, cargó con nuestros pecados y llevó la ira de Dios que merecemos. Jesús apagó su ira, reprimió la ira de Dios y al tercer día resucitó de entre los muertos. Luego ascendió al cielo y Jesús, el Hijo de Dios, se sienta a la diestra de Dios. La Biblia enseña que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que nadie puede venir al Padre si no es por Él, que hay un solo Dios y mediador entre Dios y el hombre, y está en Jesucristo. Esta es la fe, la creencia de los cristianos, de los verdaderos cristianos. Dicen que pueden ir al cielo, aunque no sean justos. ¿Otras religiones? ¿Qué dicen? ¿Cómo van al cielo? Puedes ir al cielo siendo una buena persona, puedes hacerlo tú mismo. En el cristianismo no estás reconciliado con Dios por tu propia virtud o por tu bondad. Te reconciliaste con Dios por las virtudes y la bondad de su Hijo. Si me muero ahora, tengo confianza en haberme reconciliado con Él. Soy aceptado por Dios. ¿Por qué? Porque hace 2000 años el Hijo de Dios murió en lugar de mí y pagó por mis deudas. No confío en ser salvo por ir a la iglesia. Es mi deber religioso. Solo en Jesús. Tú puedes decir, usted no entiende, yo he pecado demasiado. Todos cometemos muchos pecados, pero su muerte, la muerte de Jesús fue poderosa, más que cualquier pecado que hayamos cometido. Su muerte fue suficiente. Su muerte es suficiente para expiar todos tus pecados. Entonces, ¿qué tengo que hacer para salvarme? La Biblia dice que no es necesario que hagas actos heroicos para subir al cielo. Confía en Jesucristo. Desecha todas las esperanzas de hacer el bien para ir al cielo. Desecha toda esperanza en tus creencias, en tu religión, y confía en Él y en la obra de Cristo para ti, porque Dios amó tanto al mundo que hasta dio a su Hijo unigénito, para que todos los que creen en el Hijo de Dios no perezcan, sino que tengan vida eterna. Esa es la promesa de Dios a los pecadores.